Muchos cristianos tradicionales consideran la profecía bíblica un tema curioso y sin relación con el Evangelio de Salvación. ¿Pero es esto cierto? Cuando lee en su Biblia las palabras de Cristo, encuentra un enfoque totalmente distinto de la salvación y un futuro y eternidad más gloriosos de los que los predicadores tradicionales dicen. ¿Qué evangelio o buenas nuevas predicó Jesús? Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amigo, la venida del reino de Dios que Jesús predicó aún es futura. Es el fundamento de la profecía bíblica. Usted debe entender las claras y poderosas profecías de su Biblia. La profecía bíblica revela el futuro del mundo y, francamente, el futuro del universo. La Biblia ha probado el poder de la profecía. Espero que haya visto el video Asombrosas profecías cumplidas. Desde el sueño de Nabucodonosor, de la estatua en el libro de Daniel, hasta las visiones de Juan en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, su Biblia revela eventos claves del tiempo del fin, con misteriosos símbolos proféticos como la bestia de Apocalipsis 13, con 7 cabezas y 10 cuernos saliendo del mar, y la mujer ramera de Apocalipsis 17, sentada sobre una bestia escarlata de 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Cómo puede entender el significado de estos símbolos? En el programa de hoy veremos 7 claves para entender la profecía bíblica. Amigo, estas 7 claves para comprender la profecía le ayudarán a entender el futuro y los eventos más asombrosos que relativamente pocos en la Tierra alcanzan a comprender. La clave número 1 para entender la profecía es: la Biblia interpreta sus propios símbolos. Como ya vimos en el programa, el libro de Apocalipsis contiene lenguaje simbólico. Si tiene su Biblia, vaya al libro de Apocalipsis o Revelación. El primer capítulo de Apocalipsis da una descripción del Mesías glorificado, el Hijo del Hombre, en pie en medio de 7 candeleros, y en el versículo 16 del mismo capítulo lo describe sosteniendo 7 estrellas. ¿Qué simbolizan estas estrellas y candeleros? No necesitamos adivinar. La propia Biblia nos dice el significado. Apocalipsis 1, versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El versículo 20 nos da la respuesta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En simbolismo bíblico, estrellas son ángeles y candeleros son iglesias. El autor de Apocalipsis o Revelación continúa en los próximos 2 capítulos escribiendo el mensaje y la amonestación de Dios a las 7 iglesias en Asia Menor, o sea, la actual Turquía. Por supuesto, el apóstol Juan estaba escribiendo este libro a fines del siglo I después de Cristo. Veamos otro par de símbolos bíblicos. La literatura profética usa la palabra monte como símbolo de un reino, imperio o gobierno. Vaya en su Biblia a Jeremías 51:24. Su Biblia probablemente tenga un título en el capítulo 51 como El juicio de Dios o Venganza sobre Babilonia. Dios está declarando su castigo sobre el gran imperio de Babilonia. Jeremías 51:24. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión, delante de vuestros ojos, dice el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice el Señor, que destruye toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Sí, Dios juzgará a las naciones rebeldes simbolizadas aquí como montes. ¿Qué monte o reino gobernará toda la tierra? Como tantas profecías explican, ese reino será el reino de Dios, gobernado por el Rey de Reyes, el Salvador Jesucristo. Los estudiantes bíblicos están familiarizados con la profecía de Isaías 2. Isaías 2, versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones.
Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Un monte en profecía bíblica puede simbolizar reino, imperio o nación. Aquí vemos las buenas nuevas del reino de Dios que establecerá la paz mundial. Hemos visto un par de ejemplos de simbolismo. Las estrellas simbolizan a los ángeles. Un monte puede ser un símbolo de un reino o gobierno. La clave número 1 para entender la profecía bíblica es: la Biblia interpreta sus propios símbolos. La segunda clave para entender la profecía bíblica es la prueba de la profecía cumplida. Decenas de profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesucristo. Otro ejemplo de profecía cumplida, y hay muchos, es el sueño que Dios le dio al antiguo rey Nabucodonosor de Babilonia. Vaya al libro de Daniel, capítulo 2. Aquí el profeta Daniel le cuenta al rey su sueño. La famosa imagen de Nabucodonosor revela 4 imperios mundiales. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo turbó. Daniel fue llamado ante el rey y procedió a describir la gran imagen del sueño del rey. Daniel 2, versículo 31. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido, y los desmenuzó. Daniel le dijo al rey Nabucodonosor que él era la cabeza de oro representada en la imagen. Daniel dijo en el versículo 38, tú eres esa cabeza de oro. La historia confirma la profecía de Daniel de los imperios posteriores simbolizados por la estatua. ¿Qué otros imperios siguieron después de Nabucodonosor? La cabeza de oro representó al imperio babilónico desde el 625 al 539 a.C. Fue reemplazado por el imperio medo-persa del 558 al 330 a.C., representado por el pecho y los brazos de plata. El vientre y los muslos de bronce representaban el imperio greco-macedonio de Alejandro Magno, desde el 333 al 31 a.C. Las piernas de hierro representaron al Imperio Romano desde el 31 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Y finalmente los 10 dedos de los pies, de hierro mezclado con arcilla, representan un futuro renacimiento del Imperio Romano. Las profecías de Daniel son genuinas. Las predicciones de estos 4 imperios se cumplieron. La clave número 2 es la prueba de la profecía cumplida. La clave número 3 para comprender la profecía bíblica es comprender los intervalos de tiempo profético. Veamos Lucas 4:16. Jesús estaba visitando su ciudad natal de Nazaret y fue invitado a leer las Escrituras en el sábado. Se le dio el rollo de Isaías. Lucas 4:16. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer, y fuele dado el libro del profeta Isaías. Lucas 4:17. Y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Ahora note esto. Y enrollando el libro lo dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Lucas 4:16 al 21. Sí, el Mesías había venido a predicar el evangelio a los pobres, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año agradable del Señor. Jesús les dijo que esta misma profecía de Isaías ahora se estaba cumpliendo a través de él.
Pero ¿era eso toda la profecía? Regrese a la profecía que Jesús leyó. Observe las dos declaraciones de misión aquí. Isaías 61:2. A proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro. Jesús cerró el libro que estaba leyendo justo en medio de un versículo. Omitió la segunda parte del versículo que se refiere al día de la venganza. ¿Por qué? Porque el resto de la profecía de Isaías se aplica a la segunda venida de Jesús, cuando se lleve a cabo el día del Señor, el día de la venganza y la ira de Dios. Hay un espacio de tiempo de aproximadamente 2000 años entre el cumplimiento de la primera parte y la segunda parte del versículo. La clave 3 para entender la profecía bíblica es comprender los intervalos de tiempo profético. La clave número 4 para entender la profecía bíblica es reconocer la dualidad profética. Vaya en su Biblia a 1 Corintios 15:45. Por ejemplo, así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. ¿Quién fue el último Adán? El versículo 47 nos da la respuesta. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Sí, el segundo Adán fue Jesucristo. La profecía del monte en Mateo 24 también es un ejemplo de dualidad. Algunas de las terribles condiciones que Jesús describió ocurrieron cuando Jerusalén fue destruida. Pero eso fue solamente un precursor del cumplimiento final. Jesús nos advirtió en Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será, y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Sí, la profecía es dual, y debemos aprender las lecciones de la historia. La destrucción de Jerusalén por el ejército romano en el año 70 fue solo un precursor de la gran tribulación que se avecina. La clave número 4 para entender la profecía bíblica es reconocer la dualidad profética. ¿Dónde se menciona a Estados Unidos en la Biblia? ¿O bajo qué nombre podemos encontrarlo? ¿Dónde encontrar Gran Bretaña en la Biblia? Obviamente los nombres modernos no aparecen, pero los ancestros de esas naciones sí se mencionan en la Biblia. Llamamos a esta clave la clave maestra para entender la profecía. La clave número 5 para entender la profecía bíblica es conocer el origen bíblico de las naciones. Puede encontrar a Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y otras naciones de habla inglesa en la profecía bíblica. Si puede, comprenderá partes importantes de profecías claves que muy pocos pueden siquiera comenzar a comprender. La Biblia menciona por nombre a naciones como Egipto, Libia y Etiopía. Y puede que le sorprenda que Asiria será una de las naciones prominentes en el mundo de mañana, junto con Egipto e Israel. Puede leer esto en Isaías 19:23. Lea también los capítulos 10 y 11 de Isaías. Pero ¿quién es la Asiria moderna? En la revista El Mundo de Mañana publicamos previamente un artículo completo sobre este tema titulado Un cuarto Reich. Esto es lo que escribió el Dr. Douglas Winell en el artículo. Si bien la mayoría de los historiadores se muestran renuentes o no establecen una conexión entre la desaparición de los asirios y la aparición de las tribus germánicas, el hecho es que no hay otra nación cuyos antecedentes y carácter nacional se parezcan más a los alemanes que a Siria. El simple conocimiento del origen de las naciones en la Biblia nos da una comprensión más clara de la profecía bíblica. Una cita final del artículo en la página 30. Cuando la Biblia habla de Asiria en los tiempos del fin, se está refiriendo a Alemania. La clave número 5 para entender la profecía bíblica es conocer el origen bíblico de las naciones. La clave número 6 para entender la profecía bíblica es comprender el propósito de la profecía bíblica. La profecía bíblica puede sustentar esperanza e inspirar confianza. Como vimos en el capítulo 2 de Isaías, la Escritura profetiza un mundo pacífico y próspero bajo el futuro reino de Dios en la tierra. Pero la profecía también advierte a la gente y naciones que se arrepientan para evitar el castigo. Juan el Bautista bautizó multitudes masivas de personas que se conmovían con su predicación. El evangelista Mateo describe lo que sucedió
En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Más tarde Jesucristo predicó el mismo mensaje. Puede leer esto en Marcos 1, 14 al 15. ¿Y cuál fue la respuesta a la predicación de Juan? Versículo 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Todos debemos escuchar la profecía bíblica y la advertencia del juicio para los que no se arrepientan. Mateo continúa, versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Otro propósito de la profecía es dar oportunidad a los que irán en cautiverio de arrepentirse y estar bajo la liberación de Dios, como Dios promete en Deuteronomio 4, 27 al 31. Amigos, ¿se está preparando para la segunda venida de Cristo? Entender la profecía bíblica y afrontar la realidad le ayudará a prepararse. El día de Pentecostés en el año 31, el apóstol Pedro exhortó a miles en su audiencia a arrepentirse y bautizarse. Puede leer eso en Hechos 2:38. Pero motivó a la multitud a cambiar sus vidas. Él dijo en Hechos 2:40: Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron en aquel día como 3.000 personas. Si ha estudiado el bautismo bíblico, y si ha llegado al punto en su vida donde se ha arrepentido y ha aceptado el sacrificio de Cristo y su autoridad sobre su vida, lo invitamos a consultar con uno de nuestros ministros. La clave número 6 para entender la profecía bíblica es comprender el propósito de la profecía bíblica. La profecía bíblica demuestra la soberanía de Dios, como dice Isaías 46, 9 al 10. La profecía bíblica revela el futuro de las buenas nuevas del reino de Dios. También advierte de los peligros que se avecinan para actuar y buscar la protección de Dios. Usted debe entender lo que está por venir. La clave número 7 para comprender la profecía bíblica es: aprenda el enmarque profético de Dios. Algunos creen erróneamente que Jesucristo regresará después del milenio, pero la Biblia muestra claramente que Cristo regresará para establecer un reino literal aquí en la tierra por un período literal de 1000 años. El libro de Apocalipsis describe un período de 3 años y medio que desemboca en el regreso de Cristo. Los primeros 5 sellos de Apocalipsis, descritos en el capítulo 6, descubren un período de 2 años y medio de gran tribulación que mencionó Jesús en Mateo 24. El sexto sello son las señales celestiales. El mundo entero será puesto en aviso cuando ocurra este evento. Leamos esto en Apocalipsis 6, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y escuche esto, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. El mundo entero estará conmocionado y aterrorizado. Entonces el mundo se dará cuenta que ha llegado el momento del juicio de Dios. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Qué sigue a las señales celestiales? Las señales celestiales introducen el periodo de tiempo profético de un año conocido como el Día del Señor. El famoso Día del Señor se menciona en unas 30 profecías en la Biblia. Es el año del castigo de Dios sobre las naciones y culmina con el conocido anuncio del regreso de Cristo y la instauración del reino de Dios en la tierra. Esas son las emocionantes buenas nuevas de la profecía. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos.
Como puede ver, la Biblia nos da un enmarque general de la profecía. La clave número 7 para comprender la profecía bíblica es aprender el enmarque profético de Dios. Amigo, la profecía bíblica es una revelación de Dios al ser humano, de su plan para toda la humanidad. Usted puede comenzar a comprender la profecía bíblica si decide buscar a Dios de todo corazón. La Biblia describe claramente el juicio que caerá sobre las naciones occidentales si persistimos en nuestro estilo de vida inmoral y anti-Dios. Pero usted puede escapar de este juicio si se vuelve a Dios y le obedece. Gracias por seguirnos. Amigo, puede entender mucho más acerca de la profecía del tiempo del fin cuando entienda quiénes son los descendientes modernos de las antiguas naciones bíblicas. Haga clic en el enlace de la descripción para pedir una copia gratuita del folleto de Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. Le dará la llave maestra para identificar las principales naciones en la profecía bíblica. Y recuerde suscribirse al canal para no perderse otro video del mundo de mañana. Hasta la próxima.